por motivo de evitar la morbosidad de todos los espectadores. Esa situación, ¿cómo se abarcaría? ¿Cómo lo enfocarías tú como director? ¿Cómo representarías un personaje tan carismático como este tío? Claro, pues representar en realidad, por ejemplo, una de las formas que se puede intentar representar es intentar buscar ese morbo que el espectador quizá podamos encontrarlo, ¿vale? Porque nosotros cuando tenemos un personaje que comete un crimen, por ejemplo, por pasión, podemos entenderlo porque nosotros sentimos la pasión. Pero cuando alguien comete un crimen como los de Ed Gein, que son crímenes que no tienen ningún sentido para nosotros, no sabemos por qué hace eso, simplemente lo hace y nos llama mucho la atención. Claro, estamos hablando que lo horrible era ya no solo que matara a 2 mujeres, sino lo que hacía con esos cadáveres. Claro, lo que hace con los cadáveres y lo que hace con la gente, porque hay gente... Atrocidades pasa por todos lados, ¿no? Y en la guerra hay gente que ha matado muchísimas personas, pero entendemos que están en una situación especial. Pero no podemos entender la situación de Ed Gein, ¿no? Porque ¿qué ha pasado en esa cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que hace que esa cabeza funcione de esa manera? Entonces creo que eso es precisamente lo que lo hace llamativo al personaje. Y por eso tantos cineastas se han preocupado por él y han intentado adaptar ciertas partes de su personalidad al discurso fílmico. Entonces, Fulgencio, ¿tú crees que categorías como, por ejemplo, el thriller o serie B o serie Z, que han visto una influencia bastante gorda sobre este personaje y una evolución continua por hechos reales como los que hoy comentamos, ¿crees que estas categorías tuvieron su inicio a partir de estos ejemplos, de ejemplos como Ed Gein? Claro, ahí el thriller directamente se ve muy influenciado por Psicosis de Alfred Hitchcock, ya que es una película que es muy extraña, no solo en su contenido, sino en su forma, ya que es una película que arranca con un personaje que es Marion. Marion es una secretaria que ha robado cierto dinero en la oficina donde trabaja y hasta que no pasan unos 30 o 40 minutos no tenemos ningún conocimiento sobre Norman Bates, que es el personaje que está ciertamente inspirado en Ed Gein. Pero en el momento que aparece Norman Bates, de repente mata a Marion, el personaje protagonista desaparece y se convierte en el protagonista absoluto de esa película. Un giro... Es como una película nueva dentro de la película. Se ha roto el guión a los 40 minutos y ha iniciado uno nuevo. Un enfoque nuevo, entonces. Claro, un enfoque totalmente nuevo dentro del thriller y crea un thriller moderno. Un thriller que ya no se basa en los 3 tiempos clásicos de la literatura greco-romana de arranque, desarrollo y desenlace, sino que el arranque es cuando ya lleva mucho tiempo la película. O sea, nos crea una nueva forma de contar historias. Luego, a nivel de otros géneros, por ejemplo, La Matanza de Texas sí que no es la inventora de la serie B, pero sí que es la gran impulsora de la serie B, ya que fue una película que costó poquísimo dinero y no para de recaudar. Aún hoy en día sigue siendo una película que se emite, se pasa por plataformas, se pone en cine, se pasan en festivales y posiblemente sea de las películas más rentables de la historia del cine. Costó nada, una película que costó nada y ha ganado millones. Para que veas, o sea, la influencia de lo que una persona puede llegar a dar en este mundo, ¿no? A niveles literarios, cineastas, populares, culturales incluso. Claro. No deja de ser un personaje fascinante, que un personaje que no... Y a ti como director y ya profesor a la hora de enfocar este personaje a tus alumnos, por ejemplo, ¿desde qué partes tú para explicar quién fue este tío y a raíz de este tío cómo harías tú una película de su vida, por ejemplo? Claro, por ejemplo, hay muchas formas de que se puede enfocar la vida, sobre todo los crímenes de Ed Gein. Se podría enfocar desde un proceso fenomenológico, basándonos en su vida, en su infancia, en cómo tuvo esa vida tan dura con su madre y cómo tuvo esas frustraciones. Y algunos cineastas han tratado un poco ese concepto de, por ejemplo, Buffalo Bill en El silencio de los corderos sí que tiene esa obsesión por la mujer y la madre, que le viene de este complejo de Edipo mal llevado, ¿no? Porque todo el mundo, el complejo de Edipo es algo que le pasa a muchísimas personas, pero nadie acaba matando y destrozando mujeres, ¿no? O sea, afortunadamente. Pero entonces son formas de enfocar a un personaje que no entendemos a partir de su entorno o a partir del mundo en el que qué mundo le ha hecho así, porque al final siempre tendemos a consolar al monstruo o a entender al monstruo a partir de su mundo. Y pensar que no es él, sino que ha sido el mundo el que lo ha creado. Exacto. Y para ti, Fulgencio, como director de cine, ¿qué personaje o qué protagonista te ha influenciado a ti, o qué te ha gustado más, o qué recuerdas más
desde tu infancia ahora para que tú puedas llegar a proyectarlo en un futuro o en tu vida diaria como director? ¿Qué influencias tienes tú personalmente? ¿Te refieres a sobre este personaje? Sí. Bueno, yo creo que dentro de los distintos tipos de enfoques, como decimos, como aquí, como tres enfoques, está el enfoque psicosis, está donde está Norman, que en realidad es Norman y es su madre, porque él mismo es como que toma la posesión de su madre, ¿no? Está el enfoque Leatherface, que es un tipo que prácticamente ni siente ni padece, que ni habla ni se comunica, es como un imbécil absoluto. Y está el enfoque de Buffalo Bill. Creo que en realidad todos ellos son en cierto modo parte de Ed Gein, ¿no? Y que por eso es la personalidad tan compleja. Cada uno aporta lo suyo. Y quizás Psicosis es la obra maestra y es la que de verdad cambió todo, ¿vale? Porque cambió no solo el cine de ese género, sino que influyó en otros cines como el cine negro, como el thriller. ¿A ti te influyó entonces Psicosis, claro, ¿no? Psicosis es una película fantástica, desde su arranque ese tan extraño que tiene hasta su final sorprendente, que nos deja como un poco congelados con esa mirada de Norman Bates que nos mira directo a cámara y parece que nos está mirando a nosotros mismos, ¿no? Y nos deja como, uy, viene a por mí. Soy la siguiente, ¿no? Pues muchísimas gracias, Fulgencio, por tu aportación y por participar con nosotros en Crímenes de la Historia. Y acuérdate de que esta noche es la noche de los difuntos. Muchas gracias a ti, Patricia. Estaremos atentos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, si tuviéramos que dar un titular a esta entrevista, ¿cuál sería? Pues yo creo que, bueno, más que titular, apreciación, te diría, ¿no? La sorprendente manera de cómo quizá los jóvenes de hoy en día que están estudiando cine no estén tan puestos en películas que han sido tan referentes y que han cambiado tanto la historia de cómo presentar historias, en este caso, de el ámbito terrorífico. Yo como título le pondría el antecedente o el precursor del thriller y la serie Z. Pues sí, tenemos hoy importantes amigos ya del programa dentro del cine. Porque Miriam, tú también nos traes otra entrevista. Sí, justamente he hablado con uno de los personajes de las últimas películas de Torrente, un actor que pese a estar metido en su papel una gran parte del día, y lo vais a descubrir cuando escuchéis todos la entrevista, también nos cuenta un poco cómo se prepara un actor, un personaje de esa forma más cómica, también incluso otros personajes o protagonistas de películas que le han llamado la atención y que a día de hoy utiliza para dar rienda suelta a ese gran personaje que está día a día con él. Así que le escuchamos también. Álvaro Tortosa, uno de los miembros del grupo de Bigotes y Dientes. Bienvenido a Crímenes de la Historia. Hola, buenas noches. Bueno, encantado de estar en vuestro programa. Bueno, Álvaro, o también conocido como Dientes, encantada, como te decía, de tenerte aquí. Y bueno, hoy nuestro programa es distinto. Generalmente siempre vamos analizando sucesos nacionales que hayan pasado en el tema de criminología. Hoy nuestro protagonista de la noche es Ed Gein, pero sí es cierto que también queremos enfocar un poco en el tema del cine, cómo han ido evolucionando pues muchas películas, cómo se han ido reflejando asesinos en serie dentro de esa mente de un director de cine, de un actor que ha ido también pues evolucionando su papel conforme asesinos en serie bastante conocidos. Y en tu caso sí me gustaría preguntarte, Álvaro, un poco por películas que a ti ya te hayan impactado, ¿no? Desde que eras pues un niño o hasta el día de hoy. Pues no sé, desde La Matanza de Texas hasta La Bruja del Este del Mago de Oz. La Bruja Verde no sabía qué tipo de ser era y me daba miedo cuando se quedan los calcetines así pisados por la casa. Eso estamos hablando de cuando eras un niño, ¿no? Sí. ¿Por qué te impactaba a lo mejor ese personaje en sí? Quizá ese miedo psicológico. Sí, esa risa malvada que tenía. Uh-huh. Sus movimientos.
Vale, porque claro, tú en algún momento... Cada asesino en serie creo que tiene su propio movimiento, sus propias pautas a seguir. Bueno, de hecho estábamos hablando fuera de micros de lo que eran algunas películas, ¿no? De cuando estábamos comentando La Matanza de Texas, esos movimientos también que hacían, que algunos incluso, que pese a ser una película de miedo, Sí, sí es cierto que llega una parte incluso jocosa, ¿no? De esa parte negra del cine. claro. Ya hoy en día se echa eso mucho de menos en la parte del cine. Con un simple sonido así, un volumen alto, pues ya te asusta, unos movimientos así con una sombra en negro o algo. Antes pues había un personaje debajo de la piel de ese asesino, de ese personaje que estaba representando e inventándoselo. Entonces por eso creo que se ha perdido un poco esa chispa. Y O sale sea, ahora a lo mejor en películas como Joker y todas esas cosas que le gusta a la gente. bueno, de hecho, tú has hecho también en alguna colaboración de trabajos que realizáis, también has estado haciendo de Joker. ¿Cómo te has metido justamente en ese papel? Porque hablamos en nuestro programa muchas veces hablamos de psicópatas, ¿no? Algunos se llegan a matar, otros utilizan pues esa mente para disuadir a otras personas y llevárselas, ¿no? A su terreno. Entonces, en el caso tuyo, para hacer esa risa del Joker, para meterte un poco en ese papel, aunque sea simplemente por un mero trabajo, pero ¿cómo te preparas eso? Pero Ese personaje. para un doblaje así, por Sí, por ejemplo, ejemplo, porque también, exactamente, no solo actuáis de cara a la pantalla, sino también realizáis doblajes. claro, hay que estudiar bien al personaje y sobre todo verlo en versión original, porque si no pierde mucho. Ujú. Bueno, y en ese caso del Joker, ¿cómo te preparas eso? Porque estamos hablando de que en esta película se ha metido un poco más todo lo que es la parte de psicológica, ¿no? De llegar a la cabeza de una persona que está enferma y que por eso actúa como tal. Entonces, en tu caso, No fue muy difícil. Pero sí, de pequeño hice de Joker de Jack Nicholson, creo que con un radio cassette, así, con una boina disfrazada de morado con 11 años, y me gustó mucho. Y ahora pues tengo que hacer de Joaquín Phoenix. ujú. Y, y ya está, perderé un poco más de peso, dejaré de comer los kebabs y ya está, y me meteré poco a poco ahí en la piel del personaje. Vale, comentabas antes algo que sí me ha llamado la atención, ¿no? La evolución del cine que tú veías cuando eras un niño a cómo lo estás viendo ahora, en cuanto a todo lo que es películas pues de miedo, de asesinos y demás. Mm, ¿Cómo analizarías o qué opinión darías sobre eso? Antes era mejor, se jugaba mucho más con ese terror que ahora, es totalmente distinto. Antes también veíamos muchas películas que eran mucho más gores, veíamos mucha más sangre, ahora quizás se juega más con la parte psicológica. Claro, hay también muchos efectos especiales. Y eso no es lo mismo que ver a lo mejor, bueno, vísceras o sangre o cualquier cosa que no salpique ahí en la pantalla y lo veas como que no es real, aunque los efectos están muy bien hechos, como esta última de Terminator, pero si tú te pones, por ejemplo, la 2, no hay nada que ver que revienta un edificio de verdad y todas esas cosas. En las películas de esos años se curraba mucho eso. Y lo que era más de bajo presupuesto, pues se la ingeniaban de cualquier manera para lograr lanzar su producto. Por eso ahora hay muchos medios, creo yo, al alcance de todo y creo que hay tantas cosas que la gente se hace un lío y salen pues así, pero en menos películas esporádicas que molan de terror para mí. Y ahora, a nivel personal tuyo, a la hora de prepararte un personaje, bueno, tú haces distintos géneros, te has movido mucho por también un terreno un poco más de parodia, ¿no? Más como en las películas de Torrente que os hemos visto a bigotes y a dientes en esos últimos films. Pero ¿cómo te preparas un personaje? Porque Ah, claro, cada uno es distinto. Sí sabemos que Dientes lo es desde hace mucho tiempo, y, pero claro, cada actuación supongo que se es quedó diferente. dentro. Y de vez en cuando, pues eso sale afuera. Lo que pasa es que, claro, ahí en Torrente, pues por suerte o por desgracia, no es un personaje que